Muy buenas tardes. Qué honor contar con vuestra presencia virtual. Cedemos la palabra a nuestro primer orador invitado, Magíster Juan Manuel Garzón, economista jefe del IERAL, quien nos hablará sobre el aporte del campo a la economía del 2021. Adelante, Juan Manuel, y muchas gracias. Hola Miriam, gracias, hola a todos, buenas tardes, un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de intercambio, de encuentro con los amigos de Fundación, para hablar de temas económicos que seguimos en el instituto y en mi caso, bueno, ustedes saben que coordino un área de temas agropecuarios, agroalimentarios y quería comentarles en unos breves minutos un poco las novedades de los últimos 2 meses. La última charla fue allá por abril, comienzos de abril, así que vamos a ponernos un poquito al día. Y lo que voy a hacer es, les voy a compartir una presentación con, bueno, lo que ha pasado sobre todo en el mundo de los granos y también tenemos que hablar algo de ganadería, de carne, ¿no? Eso, claro que también tiene que estar en la charla de hoy, así que voy a arrancar con algo de granos. Primero, un ciclo que se está cerrando, ¿no? Es el ciclo 2021, ya estamos en la parte final, ¿sí? Con una soja que ya está prácticamente toda cosechada y bueno, maíz que viene un poco más lerdo, los maíces se siembran más tarde, pero también avanzando y la producción está ya prácticamente cerrada, 122 millones de toneladas de granos a nivel nacional, una muy buena campaña, ¿sí? Más allá de que podría haber sido mejor, sobre todo en algunas zonas. En Córdoba está siendo bastante buena. Así como se cierra un ciclo, bueno, se inicia otro, el campo tiene que seguir trabajando, así que ya está alargada la siembra de los cultivos de invierno. Está avanzando ya el trigo, principal cultivo de invierno, con una asignación de tierras interesante. En principio hay consenso entre las bolsas y el Ministerio de la Nación, Ministerio de Agricultura, que va a haber una buena superficie de trigo. Se están dando dos condiciones importantes. Una, que hay buena humedad en los suelos. El invierno sabemos que llueve poco, entonces es importante entrar con buena agua en el suelo. Y también que los precios son buenos, ¿no? Los precios internacionales, así que podríamos llegar a tener una cifra quizás hasta récord, un área sembrada quizás hasta récord. En materia de precios siguen altos, afortunadamente. Estamos con $540, $44, precio de exportación de soja ya en 5 meses del año, en promedio. Niveles ya acercándonos a lo que fue el promedio más alto, allá por el 2012. Estuvo levemente por arriba de los $550. Todos los mercados de referencia, bueno, muy parecidos. Los precios tienen volatilidad, ¿no? Pero no es una volatilidad que sorprenda. Cuando uno mira un poco los desvíos de los últimos meses y de últimos años, no hay nada raro. Así, vemos subas y bajas de precios, pero el nivel sigue siendo alto, afortunadamente alto para Argentina. A futuro se espera que sería el principal mercado de referencia a nivel mundial, el mercado de Chicago, una baja en el precio en este caso la soja, un 10% de ajuste hacia fines de año, por lo que uno podría esperar una soja de entre $500 y $550 en este segundo semestre, que es un muy buen precio, ¿no?
Por supuesto que esto va cambiando todos los días a medida que va entrando nueva información al mercado. El mercado está mirando básicamente dos cosas. Uno, cómo avanza el ciclo agrícola en Estados Unidos. Acá a la izquierda tienen un gráfico, un mapa de ahora, de hace pocos días, sobre cómo están los suelos en Estados Unidos en relación a su humedad, lo que ellos llaman la condición de sequía. Han entrado en este ciclo con colores más oscuros, digamos, que implica que tienen algunas zonas con algún tipo de faltante de agua y en algunos casos un poquito más graves, ya con problemas de sequía. Fíjense en comparación con el mismo, más o menos misma fecha del año pasado, ¿no? Donde era prácticamente todos blancos. Esto el mercado está viendo cómo evoluciona y en función de ello los precios pueden responder en una u otra dirección. Y lo otro que está mirando es las compras de China. Sigue firme las importaciones de granos de China, con soja a la cabeza, pero también con cereales. Están metiendo cada vez más cereales en sus compras. Esto es el dato duro, y después está lo que el gobierno chino está saliendo a comunicar, que es que bueno, está preocupado por los precios de las commodities, considera que están como muy altas, por ahí influenciadas por factores de especulación, y lo que no está claro todavía es si va a intervenir el gobierno chino sobre el mercado. En particular no está claro qué herramientas dispone, ¿no?, para intervenir o cuál puede usar. Una que sí podría usar son las existencias de reserva que tiene China. Podría intentar bajarlas. Tiene hoy volúmenes de granos guardados para sacarlos cuando los granos escaseen o cuando el gobierno considere que haya que calmar un poco el mercado. No ha dicho que lo vaya a hacer, vamos a ver qué puede pasar, pero bueno, esto es el otro factor, si se quiere, más de demanda que se está mirando. En el mientras tanto, los fondos de especulación en el mercado de Chicago, que son quienes están atentos a estos factores y que apuestan a favor de subas o a favor de bajas, siguen como muy comprados, en el sentido que siguen esperando buenos precios de commodities. Este es el caso de soja y de maíz. Pero su posición, que sigue siendo comprada, ya no está en los niveles más altos que llegó a estar, ¿no? Es decir, que está habiendo cierto desarme de posiciones, pero todavía con niveles altos de apuesta hacia una situación de precios de commodities que pueden seguir subiendo. En el plano doméstico, afortunadamente para Argentina, para el Banco Central sobre todo, los dólares, los agrodólares siguen fluyendo. En el primer cuatrimestre de este año entraron casi 12.000 millones de dólares vinculados a exportaciones de granos y de sus derivados, sus primeros derivados. En realidad son exportaciones de vengadas, de INDEC, ¿no? Y si uno mira la serie histórica, estamos en niveles muy altos, y en relación al año pasado tenemos 3.200 millones de dólares más. Estos productos son hoy el 55% de las exportaciones totales, y se amplía la brecha y llega a niveles que no habíamos visto con las manufacturas de origen industrial. Es decir, cuando uno compara las exportaciones de granos y sus primeros derivados con las exportaciones de origen industrial, las famosas MOI, que ahí está todo lo que es exportación de productos químicos, derivados del plástico, todo el complejo automotor, etc. Hoy el agro está generando $2,1 por cada dólar de exportación que genera la industria más tradicional, llamémosle, en una brecha que no habíamos visto, ¿no?, nunca. Claro que los precios de las commodities tan altas influyen, pero también influyen una dinámica de producción muy asimétrica,
Fíjense en la serie histórica, en azul la producción de granos, que más allá de algunas sequías en los últimos 30 años no deja de crecer. Y en la línea roja, para comparar con alguna industria tradicional, la producción de automóviles, ¿no? Prácticamente no está muy distinta a los niveles de comienzos de la década de los 90. Hemos reestimado nuestra estimación de exportaciones para todo el año de grano y sus derivados, con una variación de unos 9.500 millones de dólares respecto al año pasado, ¿sí? Casi 36.000 millones de dólares de exportaciones de granos y derivados. También hemos revisado al alza el aporte de derechos de exportación. Estamos en 8.600 millones y una variación de 2.800 millones respecto al año pasado. Esto ha sido publicado en los informes semanales de coyuntura de IERAL, pero bueno, les traigo un poco la síntesis de lo que hemos ido publicando. Para quienes vivimos en Córdoba, este es un tema ya de Estado, ¿no? Los derechos de exportación, lo que significan para Córdoba. Acá dejo un número nada más, casi 75.000 pesos por cordobés. En promedio este año estamos estimando que se van a transferir a la nación en derechos de exportación, ¿sí? Cordobés, ya sea bebé, niño, adulto mayor, ¿sí? 75.000 pesos de transferencia. Afortunadamente para el sector agropecuario, agrícola, y para las actividades que lo rodean, ¿no? Para la economía en general, el poder de compra de los granos en el mercado interno está bastante bien. Acá tienen series de precios relativos, es decir, soja versus distintos bienes, o maíz versus distintos bienes, en distintos momentos, últimos 15 años, año 2019, año 2020, mayo 2021 sería ahora. Y para tener una referencia e interpretar el cuadro, por ejemplo, en el poder de compra del maíz en términos de metros cuadrados de construcción, de mayo, es decir, de este mes, está 41% arriba del año pasado, en promedio. Y la variación es todavía mayor cuando uno compara contra el 2019 o contra otros años, ¿no? Estos son números índices base 100 año 2020. En general, los precios relativos dan bastante bien y esto es importante para quienes son proveedores del agro, para quienes están buscando inversores, etc. ¿Sí? Que los granos valgan en el mercado interno. Y también para el propio sector, ¿no? que puede por ahí aprovechar este buen poder de compra para transformar los granos en otros productos. Y ya para entrar a la segunda parte, ir cerrando, les dije que algo de carnes de Hacienda y Carnes iba a hablar, acción y reacción. El 19 de mayo se suspenden las exportaciones de carne por 30 días, eso genera una reacción en el sector agropecuario, un cese de comercialización de animales, así se ven los establos en el mercado de los corrales, perdón, en el mercado de Liniers. No sabemos, bueno, en principio esta semana se podría estar levantando la medida de no comercializar animales hasta tanto no se resuelva y se levante la suspensión de exportaciones. Nos pusimos a mirar un poquito y a comparar lo que había sido el proceso de intervenciones al mercado de exportación de carnes del periodo 2005-2009 con el que está en marcha actualmente, y lo que uno encuentra son muchas similitudes, ¿no? Entre esos dos periodos. En el 2005-2009, primero se arranca con una suba de derechos de exportación. El periodo actual también tiene una suba de derechos de exportación, allá por diciembre del 2019. El otro periodo de intervención siguió con una creación de registros de operaciones de exportación. En abril de este año se creó también un registro de declaraciones de exportación, que se llama Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes,
allá por marzo del 2006 se cerraron las exportaciones de carne. Hace, bueno, como les decía, una semana se cierran también las exportaciones de carne, es decir, tenemos 3 instrumentos parecidos, iguales, utilizados, y lo que no sabemos es cómo sigue. Ahora, si uno recuerda cómo siguió esa etapa de intervenciones, que con un gobierno del mismo signo político, en ese entonces el comercio exterior de carne entró en una etapa de comercio administrado, es decir, donde la empresa exportadora tenía que pedir autorización, ver si contaba con cupo y así, ¿no? Cumplir con una serie de restricciones y de condiciones y planificar sus operaciones en un entorno de mucha inestabilidad de reglas, ¿no? De mucha imprevisibilidad. No sabemos, pero es probable, dada la secuencia que ha tenido y que viene mostrando el proceso actual, que vayamos hacia una etapa también de comercio administrado de carnes que, bueno, no sería una buena noticia. ¿Por qué no sería una buena noticia? Porque la película ya la vimos, es decir, cómo terminó el periodo de intervención 2005-2009 del mercado de la carne. Bueno, algunos indicadores. Argentina perdió 2/3 partes de la inserción que tenía en el mercado global, es decir, estaba con un 8% de participación en exportaciones a nivel mundial y terminó con 3 puntos. Nosotros estimamos que esto costó unos 1.500, 1.600 millones de dólares al año, perdidos por esta caída de market share. La actividad se descapitalizó, hubo mucha inversión que salió de la actividad. Nosotros medimos parte de esa descapitalización a partir del rodeo de vacas que fue liquidado, 3 millones de vacas aproximadamente que se liquidaron, unos 4.000 millones de dólares que salieron del negocio. Después el consumo por habitante, que estaba en 62, 63 kilos antes del proceso, tuvo un pequeño auge, que era cuando se liquidaban estas existencias de acá arriba, pero después cayó a 57, 55 kilos, es decir, quedó por debajo de los niveles previos a la intervención del mercado. Y el precio consumidor de la carne bovina, la línea azul, que lidera que bajase, en términos reales, fíjense que no bajó, lo que sí bajó es el precio de la hacienda, es decir, todo el costo de la intervención se transmitió hacia el eslabón primario, el eslabón más débil de la cadena, en términos de los procesos de ajuste. Y eso fue lo que en definitiva después generó estos malos incentivos y la descapitalización para la actividad. Bueno, esta es la película, así terminó, los indicadores fueron todos malos. ¿Qué más decir? Lo único que yo quiero agregar es por qué creemos o creo desde IERAL y desde el área que necesitamos una ganadería fuerte, porque bueno, permite diversificar y complejizar la producción primaria, ¿sí? No solo granos, sería para simplificar, porque es una actividad que genera empleo, genera ingresos, productos de mayor valor, porque transforma granos en carnes, contribuye al desarrollo territorial. Hay casi 100.000 establecimientos agropecuarios en el país con ganadería, según el censo. Hay 18 provincias que tienen más de 1.000 establecimientos agropecuarios con ganadería. Y además genera divisas, algo que siempre nos falta. El año pasado fue el 5º complejo exportador, con más de 3.000 millones de dólares. Así que bueno, todas estas cosas están en juego o se ponen en riesgo cuando las reglas son modificadas y cuando el comercio exterior, que es un poco la base del desarrollo de esta cadena y de otros, se pone en riesgo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel Garzón. Ahora sí cedemos la palabra al magíster Marcelo Capello, presidente del IERAL. Adelante, Marcelo, por favor. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Me gusta escucharlos. Voy a subir una presentación.
que como habitualmente ocurre, me han ayudado varias de las personas del IERAL, del equipo del IERAL, como Laura, Vanessa, Agustín, Fernando, Jonás, Francisco y Azul, en diferentes temas. Es sobre esta presentación sobre cómo va la segunda ola, cómo puede incidir el tema electoral en la economía y cómo puede afectar a las variables fiscales y monetarias, especialmente. Primero, como hicimos el año pasado en algunas oportunidades, mostrarle cómo van las estadísticas de la pandemia con esta segunda ola. Allí tienen la evolución desde marzo del año pasado de casos diarios y de decesos, en un promedio de 7 días para eliminar a ciertos datos fuera de lugar. Miren cómo en la segunda ola tenemos los últimos datos ahora de mayo, 103% de contagios más que en el pico de octubre. Se ha duplicado la cantidad de casos diarios respecto del pico del año pasado, que fue en octubre. Y en el caso de los decesos, estaríamos 19% arriba del máximo de octubre. Posiblemente por una menor tasa de decesos, por el avance de la vacunación, aunque lenta, posiblemente también porque los decesos van con cierto rezago respecto de los contagios. Acá comparamos decesos acumulados por millón de habitantes en países de Latinoamérica, también desde el inicio de la pandemia. Si bien hay diferentes velocidades en el tiempo, pero está claro que Brasil y Perú son los países de Latinoamérica con más decesos por millón de habitantes, superan los 2000. Luego viene un grupo con datos muy parecidos de México, Colombia y Argentina, solo que Colombia y Argentina, que se han comportado muy parecidos en esta pandemia, vienen con una tendencia creciente y México una tendencia a aplanar en los últimos días, las últimas semanas. Chile un poco más abajo, con 1.500 decesos por millón de habitantes. Y Uruguay, que durante muchos meses era el país más exitoso en Latinoamérica con relación a la COVID, en los últimos meses sabemos que ha empeorado la situación y muestra una tendencia muy preocupante también en los decesos. La vacunación y los contagios. Primero, decesos. Acá son los países de más de 1 millón de habitantes, con más cantidad de contagios acumulados, de decesos por millón de habitantes, donde por ejemplo Hungría está en primer lugar, República Checa en segundo, y acá tendríamos Argentina en la mitad de esta tabla, muy parecido a Colombia y México como recién habíamos mostrado. Argentina 1.714 decesos por millón de habitantes. Los países que están con este color salmón son de Latinoamérica. Brasil y Perú peor que Argentina. Menos decesos por millón de habitantes. Ahora voy a poner en pantalla cómo va la vacunación. Hay algunos países que si sumamos la cantidad de dosis, ya sea primera o segunda, y dividimos por la población, se están acercando ya prácticamente al 100% de la población. Como Chile, como Reino Unido, Estados Unidos, la misma Hungría. Después hay países, sobre todo de la Unión Europea, que están alrededor del 50% de la población. Argentina estaría llegando al 27%, está término medio, está mejor que algunos otros países latinoamericanos, un poquito mejor que México, bastante mejor que Colombia y que Perú, pero por supuesto está detrás de Chile, está un poquito detrás de Brasil, y aunque no está en este gráfico, también muy por detrás de Uruguay, en el avance de la vacunación. Término medio. Acá mostramos lo mismo, pero en otro gráfico de dispersión. En el eje horizontal tenemos los decesos cada millón de habitantes y en el vertical la vacunación.
Y vemos que para diferentes niveles de decesos, los países latinoamericanos pueden mostrar un menor porcentaje de vacunación de la población que países europeos, que estarían acá entre 40 y 70% de la población con alguna dosis, y muy por debajo, como habíamos dicho antes, de Chile, Reino Unido, Estados Unidos y el mismo México. Aparentemente lo que ha ocurrido es que se confió demasiado en Argentina sobre el avance del proceso de vacunación y, por ejemplo, no aumentaron tanto las camas UTI, las de terapia intensiva, entre septiembre del año pasado y mayo del 2021. A ver si puedo ver acá porque me está un menú, pero claramente el aumento que hubo en las camas UTI entre marzo del 2020 y septiembre del 2020 es muy superior a lo que aumentaron entre septiembre del año pasado y mayo de este año. Que si lo expresamos cada 10.000 habitantes, en estos últimos 8 o 9 meses se pasó de 2,6 a 2,7 UTI cada 10.000 habitantes en promedio en el país. Se puede aceptar que la pandemia tomó por sorpresa a todos los países. Lo que no podemos aceptar es que se haya tomado por sorpresa la segunda ola. Era tan predecible como la llegada del invierno. Y ahora vamos a los temas ligados a la economía. El índice de actividad económica, en este caso de Orlando Ferreres, para tener un dato más, estaría en un nivel de 91 contra una base 100, ese sería el PBI mensual, la producción mensual, estaría en 91 en marzo de este año contra 100 en marzo del 2017. O sea, contra el mejor mes antes de entrar en la recesión desde el 2018. Estaríamos todavía 9 puntos por debajo de ese inicio de la recesión, o del mejor mes antes de iniciar la recesión del 2018. En el fondo del valle de la pandemia, la actividad había caído a 74. O sea, un 26% respecto de marzo del 2017. Rebotó, pero vemos que los últimos datos, ya la suba es mucho más lenta, tiende a mesetarse la actividad, lo cual es muy probable que se acentúe con las nuevas medidas, con nuevas restricciones. Acá hay algunas variables de actividad sectorial. Vemos que contra el fondo de la pandemia, contra abril del año pasado, todo por supuesto ha mejorado, en 2 dígitos, pero si comparamos contra diciembre del 2017, la mayor parte de las actividades están todavía bastante por debajo. Como dije recién, el PIB está 8 o 9% por debajo de diciembre del 2017, la venta en supermercados es un 28% por debajo, la construcción un 11%, la producción de autos 12% y la industria un 7%, por debajo de ese máximo del año 2017. Hay todavía mucho camino por recorrer para volver a esos niveles del 2017. Este es un mapa de los empleos de Argentina, formales e informales. ¿Cuáles están en más riesgo con la pandemia y las restricciones? Que son los que están con color salmón. Moderadamente en riesgo los que están con amarillo, en función de lo que pasó el año pasado. Si sumamos los sectores que suelen caer en las restricciones, son prácticamente la mitad del empleo, el 50%. Pero que están con un riesgo más alto es un tercio de los puestos de trabajo. Quiere decir que son esos sectores que típicamente caen con mayor fuerza en las restricciones, al menos lo que pasó el año pasado, como es el comercio que no es de alimentos, hoteles, restaurantes, transporte y comunicaciones, entretenimiento y la construcción. Hay otro 17%, sobre todo en la industria, que está con un riesgo un poco más bajo, de que si hay nuevas restricciones, sean afectados en sus niveles de empleo. Bueno, vamos a ver ahora
esta línea del tiempo del 2021. Y vamos a hablar de lo que hubiese sido el óptimo económico y de lo que parece que va a ser el óptimo desde la política. Mes por mes en el año. Los contagios subieron en abril y se supone que durante todo el invierno los contagios van a estar altos. Estamos acá finalizando mayo, entrando en junio. Se suponía que, bueno, esto se supone y así es, ya lo explicó Juan Manuel, que el agro va a aportar mucha actividad y dólares este año, durante todo el año, pero especialmente entre mayo y agosto, que se va liquidando la mayor parte de la cosecha. Eso, por supuesto, es un dato favorable en esta línea del tiempo. Debería haber sido favorable lo de la vacunación, pero vimos que no lo ha sido tanto. Término medio, el avance en Argentina. Vencimientos importantes de la deuda. Hoy, el Club de París, 2.400 millones de dólares. En septiembre, 1.900 millones de dólares con el FMI y otro vencimiento similar hacia el final del año. ¿Cuál hubiese sido el acuerdo ideal con el FMI a comienzos del año? Si hubiésemos acordado acá en el primer trimestre, primeros 3-4 meses del año, estaríamos ya negociando con el Club de París para seguramente repactar este vencimiento en más tiempo. Y por supuesto estos otros vencimientos con el FMI, además de los intereses mensuales, también se podrían haber renegociado. Pero ¿qué pasa? Este año hay elecciones. Las elecciones pesan mucho en Argentina. Pesan generalmente en cualquier país. Pero daría la impresión que en Argentina somos particularmente salvajes, entre comillas, respecto de cómo en la política se actúa en los años que hay elecciones. Como hay elecciones, parece que es políticamente incorrecto tener un acuerdo con el FMI. Entonces, pareciera que ese acuerdo se va a demorar, posiblemente para después de la elección. Hay un sector de gobierno que o no quiere el acuerdo, o que quiere, por supuesto, que sea después de las elecciones. Eso es lo más probable. Que pase para después de las elecciones. Pero ahora queda el problema del vencimiento de hoy con el Club de París. Va a haber 60 días para decidir qué hacemos y seguir negociando. Como buena noticia, el FMI es muy probable que asigne derechos especiales de giro adicionales a los países este año que se pueden utilizar para pagar la deuda con el FMI. Si miramos aquí, excede a estos dos vencimientos con el FMI. En definitiva, si políticamente no arreglamos con el FMI, está la duda de qué hacer con el Club de París en estos 60 días. Estos son los vencimientos en dólares de la deuda de este año y posibles fuentes para pagar. Lo que vence con el FMI en todo el año, con el Club de París, con otros organismos internacionales, otra deuda en dólares pero que es intrasector público y por supuesto eso se patea para más adelante, y un pequeño monto con privados. Está en miles de millones de dólares. 10.500 millones de dólares son los vencimientos, pero habría 4.400 millones de DEX extras del FMI que se usarían para pagarle el FMI. Con estos otros organismos lo más probable es que haya una refinanciación, normalmente ocurre, y por supuesto lo que es intrasector público. Si restamos a estos usos, estas fuentes, quedaría una necesidad extra de financiamiento por 3.300 millones de dólares, es decir, que habría que ver de dónde lo sacamos si no arreglamos con el fondo y con el Club de París. Una posibilidad es pagar con la reserva del Banco Central. Sacar de las reservas. ¿Qué está pasando con las reservas? Miren, en noviembre del 2019 las reservas de libre disponibilidad eran 10.000 millones de dólares, terminando el gobierno anterior. En diciembre del 2020 eran 3.000 millones de dólares. En mayo de este año, y gracias a lo que comentaba Juan Manuel hace un rato, de lo que ocurre con los precios de nuestras exportaciones y con el complejo agroindustrial,
están aumentando las reservas de libre disponibilidad, que no incluyen el oro de las reservas. Y esto es muy probable que siga subiendo. Personalmente creo que si no arreglamos con el fondo hasta después de las elecciones y hay que decidir si pagamos o no el Club de París, porque no repactan ese pago por no haber arreglado con el fondo, personalmente creo que hay que sacar dólares de la reserva y pagar. Eso va a traer cierta incertidumbre porque va a haber menos reservas, pero hay que compararlo contra el aumento en el riesgo que sufriría si no le pagamos al Club de París y no nos han renegociado el vencimiento que vence hoy y que tenemos 60 días para ver qué hacemos. Bueno, acá un poco de paciencia para que les explique algunos temas fiscales y de financiamiento del sector público que sirven para entender los números que siguen ya hacia el final de la presentación. Un gobierno tiene ingresos y gasto primario. Gasto primario quiere decir que no incluye los intereses de la deuda. Ingreso menos gasto primario nos da el resultado primario del gobierno, que puede ser positivo o negativo. Resultado primario, antes de pagar intereses de la deuda. Si es positivo, con ese superávit primario podemos pagar parte de los servicios de la deuda que vencen, intereses y capital, o todo. Y en ese caso, si pagamos todo, no habría que salir a buscar nuevos financiamientos. Si hubiera superávit primario. Pero vamos a ver que hay déficit. Estamos acá en este signo negativo en rojo. Si hay déficit primario, hay que conseguir financiamiento para pagar los servicios de la deuda, intereses y capital que vencen, más el déficit primario. Hay que salir a buscar plata por la suma de 4 más 5. Los servicios de la deuda más el déficit, que es lo que hay que hacer. Esto da positivo, hay que salir a pedir prestado en el mercado. Hay un financiamiento voluntario que se consigue en el mercado. Lo que es intersector público, la deuda que vence con el mismo sector público, se patea, eso no hay duda. Pero lo que no es con el sector público, hay que conseguirlo refinanciar, y eso es voluntario. Estamos hablando de deuda en pesos, ¿no? La deuda en dólares ya hablamos en la oficina anterior. Entonces, tenemos una cierta necesidad de financiamiento. Se consigue un cierto financiamiento voluntario, y la diferencia es la necesidad de asistencia del Tesoro respecto del Banco Central. O sea, es lo que el Tesoro debe ir a pedirle prestado o como subsidio al Banco Central. Y el Banco Central emite pesos para hacer esta asistencia. Acá entra el Banco Central, emite pesos para prestarle al gobierno. ¿Emite mucho o poco? Si no es tanto, no es tan problemático. No quiere decir que debe haber cero emisión en un año, pero si es mucha la emisión y hay riesgo de que suba la inflación, ya es alta, el Banco Central lo que suele hacer es sacar los pesos excedentes emitiendo LELIQs o pases pasivos que se los vende a los bancos comerciales. Así, el Banco Central saca del mercado los pesos en exceso que emitió por prestarle al gobierno. Lo que en la semana pasada surgió, la novedad es que el gobierno lo que hace es, lo que va a hacer es permitir que los bancos comerciales puedan usar títulos públicos que emite el Tesoro, ya no solo el Banco Central, el Tesoro, para cubrir sus encajes. Los encajes de reservas que cubren parcialmente los depósitos del banco. Es decir, que esto es lo que ocurriría. Que los bancos comerciales, además de comprarle las LELIQs al Banco Central, acá abajo, directamente puedan financiar al gobierno acá, en el financiamiento voluntario. Los bancos comerciales van a poder prestarle al gobierno, comprarle al Tesoro, como adelantar la entrada de los bancos en este proceso. Claro, estos bonos que emite el Tesoro son a más plazo que las LELIQs. Ahí hay una ventaja para el Tesoro, por supuesto.
Es probable que esté haciendo esto el Tesoro por temor a que antes de las elecciones baje el financiamiento voluntario y de esa manera, en vez de esperar a que entren los bancos a actuar aquí, comprando la élite, directamente entren aquí. Pero eso tiene más riesgos, que es respaldar depósitos con títulos del Tesoro. En ese sentido es un retroceso claro. Ahora vamos a ver algunos de estos temas en los números. Bueno, primero el ministro Guzmán. En realidad, Guzmán desde noviembre del año pasado y hasta marzo, abril de este año, vino aplicando en silencio aquella máxima de Néstor, máxima, no máxima, la máxima de Néstor Kirchner, cuando en su periodo de gobierno dijo, miren lo que hago y no lo que digo. Miren. El año pasado, durante la pandemia, el gasto público, que era línea celeste, aumentaba mucho más que los recursos del Estado. Incluso caían en términos reales. Pero miren cómo desde noviembre del año pasado esto se está revirtiendo. Y en los primeros meses de este año están subiendo mucho más los recursos, el gasto, que incluso ha tenido alguna caída en términos reales. En abril, especialmente, el gasto primario. O sea, Guzmán, en silencio, estaba ajustando los números del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque quiere mostrarle al FMI de que está haciendo los deberes para poder tener un acuerdo. ¿Y por qué en silencio? Porque si esto trasciende y se publicita demasiado, entra en conflicto con una parte de la coalición del gobierno, que no quiere ni el ajuste fiscal y posiblemente no quiere el acuerdo con el fondo. O si existe, que sea después de las elecciones. Miren cómo el déficit fiscal de los primeros meses del año fue mucho menor que el año pasado. Entre enero y abril el déficit fue 0,2 puntos del PIB, contra más de 2 puntos del PIB en el mismo periodo del año pasado, cuando fue 0,1 del PIB en el primer cuatrimestre del 2019, también la administración Macri. O sea que se estaba bajando en forma importante el déficit en los primeros meses del año. Y la asistencia del Banco Central al Tesoro también bajó mucho en los primeros meses del año. Entre el primer cuatrimestre fue 0,5 puntos del PIB, la asistencia del Banco Central al Tesoro, contra 2,3 puntos del PIB el año pasado, y 0% en el 2019. Guzmán estaba haciendo algunos deberes. Por supuesto, el gobierno tiene cientos de otros problemas. Pero en materia fiscal, evidentemente había un trabajo en silencio parecido al de Duchovne en los 2 últimos años de Macri, donde también hubo un ajuste fiscal por la indirecta, es decir, licuando salarios, licuando jubilaciones, salarios públicos, por supuesto sin una reforma del Estado. Pero claro, segunda ola de la pandemia, eso exige mayor gasto. El año pasado se gastó 3,4 puntos del PIB a causa de la pandemia. Por lo que ya se anunció este año, estaríamos en 1,54 del PIB de gastos por la pandemia. Y en el general hicimos una estimación de que si siguen las restricciones, aunque no sea en forma consecutiva, sino alternada, si hubiera durante toda la segunda ola un mes entero de confinamiento, como tuvimos en los últimos días, y hay una ronda de IFE y de ATP como una de las que hubo el año pasado, el gasto por COVID llegaría a 2,1 punto del PIB. Es decir, 0,6 más de lo que ya se anunció. Eso se podría sumar al gasto público y empeoraría las cuentas fiscales. Entonces, los escenarios que tenemos fiscales para este año, en general, son el base muy parecido al del presupuesto para este año, 4,3 puntos del PIB, cuando el presupuesto es 4,2 de déficit primario. Y digan, bueno, pero ¿cómo si se está recaudando mucho más por derecho de exportación y está el impuesto a las grandes fortunas? Ocurre que ya se anunció 1,5 de gasto por las nuevas medidas por la COVID. Y si se añade un gasto adicional por la COVID, iríamos a un déficit
de 5,2 en todo el año en este caso. O sea que habría prácticamente un punto de diferencia en el déficit primario este año entre los dos escenarios, el base y el pesimista. Pesimista desde el punto de vista económico, fiscal y sanitario. Pero este es el déficit primario. Luego dijimos que está el financiamiento voluntario que consigue el gobierno de los servicios de la deuda que vencen cada mes. Y acá tenemos dos escenarios, que consigue 120% de lo que vence, o sea que el Tesoro de acá a fin de año consigue financiamiento por el 120% de los servicios que vencen, que es más o menos lo que ocurrió en los últimos meses. Y otro escenario un poco más pesimista donde consigue el 90%, suponiendo que si empeora la economía por las restricciones, empeora la situación fiscal, sube el riesgo y puede haber menos financiamiento. Y allí ya tenemos 4 posibilidades para, no ya el resultado fiscal primario, sino para la necesidad de asistencia que tendrá el Tesoro por parte del Banco Central. Que puede ir de 3,4 a 5,3 puntos del PIB. Esto es emisión del Banco Central para asistir al gobierno en estos escenarios fiscales y de financiamiento. Y ahora vamos a qué puede pasar con la base monetaria este año en base a esos escenarios. Pero primero hay que explicar lo siguiente. La base monetaria aumenta por diversos motivos. Acá tienen en el color azul lo que pasó el año pasado y el color verde lo que viene ocurriendo en los primeros meses de este año, en el primer cuatrimestre. O sea que el año pasado hubo una suba de base monetaria de 574 mil millones de pesos, y en los primeros meses de este año incluso se redujo la base monetaria, levemente. Pero las causas de los cambios son muy diferentes. El año pasado, el color celeste, todos los colores celestes, básicamente subía la base monetaria por esta barra celeste tan alta, que es la asistencia del Banco Central al Tesoro, o sea, porque el Banco Central emitía para prestarle al gobierno. En cambio, fíjense que en lo que va de este año, esa barra es mucho más pequeña. Pero en cambio, este año se está emitiendo para intervenir en el mercado de cambios. El año pasado, el gobierno vendía dólares para intervenir en el mercado de cambios. Este año está comprando dólares en el mercado de cambios, gracias a los precios de los commodities. Y cuando compra dólares, emite pesos. O sea que está este año el Banco Central emitiendo pesos porque sobra dólares en el mercado de cambios. Hay más oferta que demanda de dólares. Esas son ya dos fuentes de intervención. Hay una tercera, muy importante, que es la intervención que hace el Banco Central comprando o vendiendo títulos. Y lo que está haciendo el Banco Central es, tanto un año como el otro, sacando pesos de circulación, emitiendo LELIQs y pases pasivos. Con esto saca pesos. Con el déficit fiscal mete pesos al mercado. Con las LELIQ los pases pasivos los saca. Y después, por la oferta y la demanda de dólares, tuvo resultados diferentes en cada año. Entonces este año, aunque haya menos asistencia del Banco Central al Tesoro por motivos fiscales, como el Banco Central está emitiendo para comprar dólares, se le va a complicar el resto del año controlar la base monetaria porque va a tener que emitir demasiada LELIQ o pases pasivos. Y por eso terminamos la parte numérica haciendo una simulación, una estimación de cuántas LELIQs y pases pasivos deberían emitirse si no quiere el gobierno que este año aumente más de 40% la base monetaria. Nos da que lo que se emitiría de LELIQs y pases pasivos, en términos, el stock que quedaría en términos del PIB, ya sería muy preocupante porque estaría en cualquiera de los escenarios que antes comentábamos por arriba del 11,4 puntos del PIB que hubo en el año 2017, previo a la crisis 2018. Ahora el gobierno, el Banco Central podría decir, bueno, vamos a permitir que la base monetaria aumente un poco más que 40% para no emitir tantas LELIQ, por ejemplo 60%. ¿Emitirían menos LELIQ y pases pasivos? Sí, pero de todas maneras el stock que quedaría de pasivos monetarios remunerados seguiría siendo bastante preocupante comparado con el.
En definitiva, si el déficit fiscal es alto, lo que ocurre es que trae siempre problemas en el tiempo. Acá voy a ver si puedo usar este lápiz. Si el déficit fiscal es muy alto, el cubo acá se va llenando con deuda. El Tesoro emite deuda. Pero si emite mucha deuda, se vuelve impagable. Entonces, también pasamos, esto rebalsa y pasamos para acá, y empieza el Banco Central a emitir pesos para prestarle el Tesoro. Pero si esto también lo rebalsa, si rebalsa la economía con pesos, tiene que empezar a sacar con letras y pases pasivos. Pero si a esto lo rebalsa, en algún momento se sale de allí, esto va por acá, activa acá, y empieza a perder reserva del Banco Central. La conclusión es, si el déficit fiscal es alto, ya fue muy alto el año pasado, en realidad es muy alto desde el 2011, solo que en el 2019 bajó y se acercó a cero. Subió por la pandemia mucho el año pasado. Pero este año es clave lo que pase con el déficit fiscal, porque se están rebalsando todos estos cubos, todos estos recipientes, todos estos diques. Y en algún momento en el futuro, esto se empieza a desarmar, le pega a las reservas y empieza a causar ya problemas. Vale. Eso era todo. Terminamos con esto, creo que era la última femina. Sí, señor, me quedaron manchas allí, pero esa es la última femina. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Marcelo Capelo. Saludamos a nuestro vicepresidente nacional, licenciado Marcos Brito. Qué honor, Marcos, contar con su presencia virtual. Y mientras se preparan para las preguntas, cedemos la palabra al señor vicepresidente de IERAL, Jorge Vasconcelos, que nos comentará acerca de los últimos datos de movilidad y consumo de energía para estimar el impacto del distanciamiento en nivel de actividad, tanto de mayo y eventualmente para junio. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Miriam. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En realidad, gracias al trabajo del equipo de coyuntura, Marcos O'Connor y Guadalupe González, hemos podido ver datos de movilidad y de consumo de energía posteriores a los feriados del 24 y del 25. Teniendo datos posteriores a los feriados 24-25, podemos extrapolar esos datos para ver cómo podría cerrar el mes de mayo, tanto en movilidad Google como en consumo de energía no residencial. En base a esta extrapolación, esto es todo muy provisorio, pero es útil comentarlo, lo que vemos es que la desaceleración del nivel de actividad de mayo respecto de abril, en términos desestacionalizados, apunta a ser menos intensa que la desaceleración que hubo de febrero de 2020 a marzo de 2020. Una desaceleración menos intensa ahora que en aquella oportunidad. ¿Cuánto menos? Bueno, por estos datos muy provisorios, estamos viendo que la desaceleración puede ser del orden de 1/3 de lo que fue aquella desaceleración. En marzo de 2020, el PIB medido por el EMAE cayó respecto de febrero, en forma desestacionalizada, cayó un 10,5%. O sea, en marzo de 2020 versus febrero de 2020, la caída del PIB mensual desestacionalizada fue del 10,5%. Los indicadores que estamos viendo de movilidad y energía nos indican que podemos estar en un orden de magnitud de caída del orden del 3% en mayo de este año respecto de abril, o sea, mayo 2021 versus abril 2021.
Entonces, la clave es qué pasa en junio. Si junio fuera un espejo de mayo, las caídas, de todas maneras, habría una caída adicional ulterior por el tema de los feriados. Digamos, el último periodo, los últimos días, hubo 2 fines de semana con movilidad restringida, y eso influye en el nivel de actividad. Pero, digamos, imaginando que junio sea un espejo levemente agravado respecto de lo que ha sido mayo, lo que estaríamos viendo es que el segundo trimestre de este año estaría cayendo aproximadamente entre 2 y 2,5 respecto del primero. La paradoja es que en el primer trimestre de este año, respecto del cuarto de 2020, habíamos crecido, habíamos recuperado, rebotado un 2,3% aproximadamente. Es decir, que esta situación nos colocaría hacia el final de este segundo trimestre en el mismo nivel del cuarto trimestre de 2020. O sea, lo que habíamos rebotado en el primer trimestre de 2021, lo estaríamos devolviendo en el segundo trimestre de en este segundo trimestre que estamos en curso. Ese es aproximadamente el panorama, con datos todavía muy provisorios, pero yo creo que claramente la conclusión es que esta desaceleración del nivel de actividad no es el tema principal. El tema principal es en qué contexto se mueve la economía y las expectativas de la economía a la salida de este segundo trimestre, como decía Marcelo Capello recién. Si los desequilibrios macroeconómicos se agravan y las expectativas son de corrección fuerte de esos desequilibrios en algún momento de fin de año o a principios de 2022, esos elementos van a ser mucho más determinantes sobre el curso del nivel de actividad de los próximos meses que estos números que les estoy comentando ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante, por favor. Juan Pablo Borioni, una pregunta, levantó la mano. Adelante, Juan Pablo, por favor. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor, Juan Pablo. Sí, buenas tardes. Para el licenciado Garzón, quería consultar si el nivel de actividades, que fue el quinto complejo exportador, las carnes, y las medidas de estos últimos 5 años en restricción del mercado administrado de carnes ha sido negativa. ¿Cuáles son los verdaderos motivos a su entender, aparte de controlar el consumo interno y mejorar el consumo per cápita, que él bien lo dijo que ha bajado, que puedan dar lugar esencialmente a que se vuelva a repetir esta medida? Hola Juan Pablo. Mira, cuando uno lee los fundamentos de la resolución, ahí encuentra muchos argumentos, ¿no? Como que justifican la intervención en el mercado desde distintos lugares, pero el único, para mí, argumento de peso es un poco el que vos estabas planteando, que es esta intención de, en estos meses que vienen, llegar con precios en el mercado interno relativamente controlados. Imagino que pensando en las elecciones de medio término. La carne es un producto, sabemos, de referencia, y muchas veces para tener una señal de lo que está pasando con los precios. La gente se sabe de memoria los precios de carne en general por el alto consumo y la frecuencia que tiene ese consumo. Y bueno, ese producto creciendo en precios seguramente que no va a ser bien tomado en términos electorales, así que imagino que debe ser ese, más allá de los demás fundamentos que pueda tener la resolución, porque la resolución habla de soberanía alimentaria, habla por ahí de conceptos medios abstractos, ¿no? Que al menos yo no los puedo terminar de descifrar, están como codificados. Así que es poner, pensemos que hay 50.000 toneladas al mes que están yendo a la exportación, 50.000, 60.000 toneladas al mes de carne que están yendo a la exportación.
Si uno vuelca un porcentaje importante de esa carne al mercado interno en los próximos meses, los precios lo van a sentir, ¿no? Para abajo, o sea, los precios van a bajar. Se va a generar una sobreoferta de carne. Nada más. Muy bien, muchas gracias Juan Manuel. ¿Alguna otra pregunta para Jorge Vasconcelos o para Marcelo Capello? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Los expositores desean agregar algún comentario extra? Bueno, vemos que ha quedado todo realmente claro y ahora sí vamos a la próxima invitación para que ustedes puedan agendar. El martes 15 de junio contaremos con la presencia virtual de nuestro invitado, el doctor Jorge Remes Lenikov, y nuestro vicepresidente del IRAL, Jorge Vasconcelos. Muchísimas gracias y como hacemos en cada reunión virtual, aplaudimos a nuestros oradores y agradecemos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.